Un gusto en acompañarlos. No, el gusto es nuestro, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Por favor. Bueno, yo introducí el comunicado que han dado a conocer. A ver, son enfáticos en esta cuestión de que bajar la edad de imputabilidad no soluciona un problema como la inseguridad y tampoco soluciona el generarles posibilidades y expectativas a los niños y adolescentes. Sí, sin dudas esto, cuando uno mira las estadísticas, no más del 2,5% de los delitos son cometidos por menores de 18 años, o sea, no nos parece de ninguna manera una solución para la violencia. Quizás sea una medida con algún impacto en la opinión pública, pero no va a solucionar el problema. Por otro lado, también entendemos que estos chicos son víctimas de un destrato social, que han venido sufriendo múltiples agresiones de todo tipo desde los primeros años de su vida, y que terminan como consecuencia transformándose en una población muy vulnerable para involucrarlos en la delincuencia a partir de cosas pergreñadas y armadas por los adultos. Claro. Entonces, tratarlos como adultos en el momento de establecer las penas no nos parece lo más adecuado, de ninguna manera. Doctor, con respecto a este tema, lo que usted mencionaba, es habitual escuchar la expresión, sobre todo en niños, adolescentes con conflicto con la ley, la expresión de no tienen futuro. No sé si coincide conmigo, pero yo creo que en el momento que aceptamos esa realidad, socialmente hablando, estamos sellando su destino en que particularmente no van a tener futuro, porque básicamente no nos interesa en generar expectativas y posibilidades para ese futuro mejor. Lo que decís es absolutamente correcto. De ninguna manera hay que bajar los brazos. Siempre pensamos que tenemos posibilidades de recuperarlo personal y socialmente a estos chicos. Por supuesto, esto implica, si en algún momento tienen que estar privados de su libertad por la magnitud del delito que han cometido, en instituciones que puedan contenerlos, que no por supuesto junto con adultos, sino en instituciones que los puedan contener con asistencia emocional, con asistencia psicológica, nutricional, educación, claro, capacitación laboral, o sea, darle herramientas para poder volver a insertarse en la sociedad. Siempre debemos pensar que es posible y deben ser tratados así. Claro, claro. Doctor, han elaborado también un listado de 6 puntos o recomendaciones de cómo se puede abordar este tema. A ver, me gustaría profundizar en algunos, particularmente el cuarto, lo he escuchado y lo he hablado con un juez de acá en la provincia de Tucumán, que es fomentar la justicia restaurativa, ¿no? Poder generar el sentimiento de, bueno, he cometido un error, me arrepiento sinceramente y voy a enmendar mi conducta. Exacto, eso, digamos, es una expectativa de máxima y pensamos que le haría muy bien tanto a la víctima como al victimario, digamos, ¿no? Y acá, como les decía, los chicos también son víctimas de las agresiones sociales que han recibido, casi todas ellas inmersas en la pobreza, que supera el 50% en nuestro país. Claro. Pero darle la posibilidad de reconocer que han cometido un error, si esto lo pueden hablar con la víctima, por supuesto hay que contar con la anuencia de la misma, ¿no es cierto? No, por supuesto. O sea, de la víctima, sí, del delito. Nos parece que es una herramienta muy, muy útil y quizás esto siempre ofrezca una mayor perspectiva de poder reinsertarse socialmente. Claro. Hay otros 2 puntos que me parece que van interconectados. Uno es diseñar el sistema de un Estado presente y garantizar la protección de los derechos del niño, que están en la convención que ha asumido la Argentina con rango constitucional, ¿no? Cuando decimos Estado presente y protección de los derechos, ¿de qué forma? Sin duda, lo ideal de esto es lo preventivo, ¿no es cierto? Que no lleguen a la adolescencia en esa situación de vulnerabilidad, y esto implica un montón de medidas que, empezando desde los primeros 1000 días que siempre hablamos en los pediatras, que es donde se establecen un montón de pautas saludables para toda la vida. A partir de allí el acompañamiento del Estado es importante, brindándole a estos chicos la mejor calidad de educación, contención emocional, contención social, trabajando con las familias, toda una serie de medidas con necesidad del Estado presente que tienden fundamentalmente a prevenir, que no lleguen a ser adolescentes vulnerables y muy fácilmente contratables como soldaditos por las bandas, claro, de delincuentes adultos. Claro. Ahora, en un contexto donde crece la desigualdad, la pobreza, se restringe cada vez más las posibilidades por caída de la calidad educativa o falta de acceso a la educación o al sistema educativo, la tarea que tenemos por delante se hace cada vez más compleja, ¿no? Más difícil.
En la educación está el futuro del país. O sea, si nosotros no le brindamos buena educación a nuestros niños y adolescentes, estamos hipotecando cada vez más el futuro. O sea, de esto no te quepa ninguna duda que se sale con educación. Claro. Lógicamente tiene que haber mucha generosidad de parte de las autoridades, porque hay muchas medidas que no se ven en la inmediatez y que no hay que pensar en las próximas elecciones. Mejorar la educación y cambiar socialmente en muchos aspectos lleva mucho tiempo. Claro. Pero con un trabajo sostenido, apuntando siempre todos para el mismo lado. O sea, son cosas que a veces la política en general no lo entiende, o si lo entiende no lo practica. Claro, me parece espectacular eso que menciono, ¿no? Porque tiene que ser una política de Estado y no de partido político. Tiene que haber absolutamente. Consenso entre todos es lo que necesitamos. Doctor, hablan de lo que tiene que ver con la actuación sobre problemática integral de cada adolescente. Dentro de ese conjunto, me imagino también hay que prestar y observar la facilidad que hay hoy en día con el problema de las adicciones, no solamente para las sustancias, sino para el uso de tecnología. Pueden ser determinantes. Bueno, en eso también estamos viviendo un momento muy complejo con respecto a las adicciones de sustancias problemáticas y de tecnología y ludopatía. Es un combo fenomenal, ¿no? O sea, problemas vinculados con la alimentación, la educación, asociados con consumo de sustancias problemáticas y con ludopatía, es realmente una situación para nuestra población infanto-juvenil en general muy crítica, y debemos todos trabajar como para poder corregirla. O sea, yo siempre digo, la pobreza vulnera todos los derechos del niño, y son absolutamente vulnerables para todas estas cosas. Claro, es decir, están convencidos de que no puede haber una solución cortoplacista aquí, tiene que haber un trabajo profundo. Sin duda, la solución de cada caso de un menor en conflicto con la ley de ninguna manera va a corregir o a mejorar el problema de base, de ninguna manera. Por eso pensamos que es muy, muy cortoplacista, digamos, este tipo de actitudes, y que no está dirigida a tratar al corazón del problema, digamos, ¿no? Y no queremos que los chicos paguen las culpas de muchas cosas que le faltaron desde los primeros años de su vida. Claro. Doctor, mencionaba instalaciones que sirvan para la rehabilitación, ¿no? Donde puedan capacitarse, formarse. ¿Cómo deberían ser estos centros? Obviamente que tienen que estar alejados de los lugares que han determinado la conducta delictiva, ¿no? Por lo general, el vínculo del barrio, familiar o algunos contactos. Sin duda, para iniciar la rehabilitación y la posterior reinserción social, hay una etapa en la que tienen que estar recluidos, pero en instituciones que los contengan, no en cárceles de adultos, donde normalmente son nuevamente vulnerados, nuevamente abusados, y muchas veces lo único que hacen es perfeccionar sus conocimientos del delito. Bien, doctor, tenemos algunos mensajes de oyentes, por supuesto, acá escuchamos todas las voces. Buenos días, ¿de qué víctima está hablando el doctor? El delincuente es delincuente, la inseguridad nunca decrecerá digamos, con opiniones así. ¿Qué habla de un delincuente como un niño? Dice Mau. O sea, se puede ser delincuente, pero la gran diferencia es que un niño o un adolescente pensamos que necesitamos recuperarlo para la sociedad y entender que él está pagando las consecuencias de mucha delincuencia sobre su persona desde los primeros momentos de la vida. Claro. Doctor, acá yo le aporto un poquitito más, porque es un pensamiento común, sobre todo cuando hay temor por la inseguridad, por creciente desigualdad, entre otras cuestiones. Hay muchos que creen que uno dice, bueno, los metemos presos y se acabó la historia. Si no combatís de manera preventiva, que es lo que usted está planteando, van a surgir nuevos delincuentes. O sea, no estamos resolviendo el problema, claro. Va a haber cada vez más. Claro. Bueno, también dice, en muchos países del mundo el delincuente es tratado como tal y mejora la seguridad en la sociedad. Solamente en este país se ponen del lado de la delincuencia. ¿Por qué el periodismo fomenta todo esto? Pregunta Mau. Nos ponemos del lado de los niños, no de la delincuencia. Bien, me parece una gran respuesta, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bien. Buenos días. Que tengan un buen día. Hablamos con el doctor Omar Tabaco de la Sociedad Argentina de Pediatría. A mí me parece agregar un poquitito más para dar respuesta a lo que dice la audiencia.
si se ha malinterpretado lo que estamos tratando de hacer, yo pido disculpas, pero no es ponerse al lado de los delincuentes de ninguna manera. Creemos que alguna solución tiene que haber, pero un pibe de 13 años, que creció en la marginalidad, que ve el aumento de la pobreza, que los padres lo llevan a la calle a tener que cartonear o hacer otro tipo, no por desmerecer absolutamente a nadie, ¿no? O hacer otro tipo de actividades y le cortan la educación, o no tienen acceso a la educación porque quizás no hay una escuela cerca donde pueda asistir, no tienes medio de movilidad. ¿Qué es lo que piensa en su cabeza y da vuelta todo el día? No importa lo que yo haga, el día de mañana mi vida va a ser un desastre, va a ser fiera, va a ser horrible, por no utilizar otra palabra. Entonces, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué probabilidades tiene? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, manda a todo el mundo a volar, por no utilizar otra palabra, sí. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque no tiene expectativas, no encuentra otra salida, aparece el tranza del barrio, esto ocurre en muchas zonas, le dice, vení, labura conmigo, te va a ir bien, tomá para que te vaya a comprar los botines, para que te vaya a botar las zapatillas. A ver, son fuerzas que están actuando y que si no las contrarrestamos, lamentablemente van a seguir surgiendo nuevos delincuentes, se van a seguir formando y no vamos a resolver nunca la situación. No es ponerse al lado de la delincuencia, sino es creer que bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad, es punitivista, sino que lo que está haciendo, o haría en este caso el Estado, es desentenderse de su verdadero rol, que es evitar que haya delincuentes. Que eso se combate desde otro lado y no con leyes.